de Andrés sí aproveché muchísimo en preguntarle cosas de actuación, ¿no? Como el método Ujú. y cuál era su método y qué piensa de esto y qué piensa de estas escenas que son así. Y muchas veces en el almuerzo seguíamos hablando como de ese tipo de cosas. Digamos, sí, como que él habla, digamos, de llevar el cuerpo a la escena. Y entonces, pues, si la escena requiere esto, pues uno abre como una especie de despensa donde va sacando cosas que ya uno sabe hacer y las va metiendo en la escena. En el día de hoy nos encontramos con José Restrepo, protagonista de Estado de Fuga 1986 de Netflix. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, José, para empezar esta entrevista me gustaría que nos contaras cuál fue esa primera reacción que tuviste cuando te entregaron el guión. Cuando hubo dos momentos de tener el guión, como digamos, cuando me llegó un poco del guión, cuando hice el casting, pues ahí me di cuenta que, pues, sobre cuál era el tema y cómo estaba escrito y pues cuál era el personaje de alguna forma que iba a interpretar o pues que iba por lo menos a hacer el casting. Y pues ahí me di cuenta que era algo muy, muy como de mi gusto, como algo que a mí me gustaría mucho hacer, que precisamente pues Satanás y toda esa novela de Mario Mendoza pues siempre ha sido algo como muy llamativo para mí. Entonces pues ese primer momento de recibir como la información sobre este proyecto pues fue bien chévere, fue pues emocionante. Y ya cuando recibí el guión pues fue igual emocionante, pero ahí ya empecé como a darme cuenta de todos los retos que iba a traer este personaje, porque pues sí, la historia, cuando uno la empieza a leer, no lo suelta y, tiene mucho que ver con el personaje que iba a interpretar, pues con León, con ese viaje de León realmente que es único y pues es un reto como para interpretar. Ok, ok. José, y también qué tan familiarizado estabas con toda la historia alrededor de Poseto antes del proyecto. Realmente, pues siento que yo sé lo que sabía lo que sabía la mayoría, como Ujú, los eventos un poco por encima. Y como hay tanta especulación, hay gente que cree que pasó una cosa, hay gente que cree que es otra, pues al ujú, final cuando pues esas como versiones se van mezclando, pues al final queda una imagen muy borrosa y siento que esa es la que casi que todo el mundo tiene, una imagen un poco nublada de lo que realmente ocurrió. Y ujú. no es que necesariamente esta historia esté tratando de esclarecer los hechos, pero obviamente pues para poder contar esta historia aprendí muchísimo más sobre lo que había pasado. Claro, claro. Bueno, y precisamente hablando de eso, José, ¿qué información o qué material tuviste presente a la hora de preparar el personaje? Pues realmente tengo que ser honesto, la parte de como tal de la masacre real Ujú, fue algo para aprender como por aprender y por saber un poco ujú, del contexto y pues de alguna forma pues, por tener esa información, pero siento que era para la creación de mi personaje pues realmente no era necesario, era más como ok, anecdótico de alguna forma, como para saber el contexto bien cómo fue, ¿sí? Y pues la magnitud del evento y todo eso, eso sí tiene que ver. Pero como realmente no estábamos tratando incluso como de tratar de apegarnos 100% a lo que en teoría está en el reporte forense o en los ujú, reportajes o en las noticias, entonces pues sí, siento que nos desligamos, o por lo menos yo me desligué un poco sobre esa historia. Y de hecho la parte de Camilo, al final incluso la parte climática del personaje, pues tiene que ver es con otra cosa, ni siquiera ok. tanto con el restaurante. Claro, muy interesante. Bueno, José, y también me gustaría preguntarte cómo cuidaste tu salud mental mientras te sumergías en el personaje, teniendo en cuenta todo este perfil. Pues honestamente siento que como he trabajado en esta profesión desde muy chiquito, he sido actor desde que mi Ujú, mamá me ponía a mí a actuar en novenas de Navidad desde que tengo como 3 años. Entonces, pues ujú, siempre este ha sido mi oficio y de alguna forma siempre ha sido natural para mí entrar y salir de un personaje. Nunca ha sido como que me quede en un personaje. Siempre lo he visto como que, y sobre todo cuando ya empecé a profesionalizarme y a entender pues este trabajo mucho más y a darle como ese rigor de que le puede dar un adulto y no un niño chiquito me empecé a dar cuenta que realmente eh, los personajes
o sea, los personajes de alguna forma son como rincones de uno que uno ilumina. Y esa Ok. luz, pues al final de cuentas se queda iluminada, o sea, ese rincón se queda prendido y uno ya sabe que esa parte de uno está ahí. Entonces, pues de alguna forma yo no me trato de blindar de eso, me parece que es algo bueno para mi vida, me parece que me enseña y me hace pues ser una persona más completa. Pero estos personajes como Camilo, que realmente requerían una intensidad muchísimo mayor, o por lo menos lo más grande que yo he experimentado en un personaje, sentí que lo orgánico era un proceso un poquito más intenso. Y no quiero como que se malinterprete como que me estoy, que realmente haya sido que sufrí todo el rodaje o que la pasé mal, pero no, pero sí todo el tiempo requería una concentración mayor, porque casi que todas las semanas en algún momento tenía una escena bien difícil de hacer. En algún Mm, momento de la semana, algún día del rodaje iba seguro a tener que hacer una escena bastante traumática o fuerte para el personaje. Entonces, de alguna forma, todo el tiempo estaba teniendo que tener ese pie adentro en esa psicología de Camilo para poder realmente pegarme de algo cuando me pidieran hacer esas escenas. Además, había muchos momentos en que yo me imaginaba cómo iba a ser una escena y se iba por otro lado, se iba muchísimo más profunda. Entonces, siempre tenía que tener a la mano como imágenes, memoria y pues sobre todo, digamos, con música uno puede como fijar ciertas cosas en su cabeza. Entonces, ese fue mi trabajo durante todos los 4 meses, como de estar pensando en esas partes bien traumáticas de Camilo y eso lo puede cansar a uno y pues de alguna ujú. forma no es que me haya dejado herido y psicológicamente dañado, pero sí claramente deja una huella en uno y lo que dejó también pues fue el cansancio fuerte de esos 4 meses, como de estar todo el tiempo concentrado en esas partes oscuras del personaje, independientemente que hoy fuera a ser una escena un poquito más tranquila, de todas maneras Ujú. siempre estaba teniendo que tener ese pie adentro en todas las cosas difíciles que le pasan a Camilo. Claro, claro, muy interesante eso. José, y desde el principio supiste que esta producción iba a ser todo el éxito que es en estos momentos? Pues honestamente, yo trato como de no pensar en lo que va a pasar después, Ujú, como de disfrutar el rodaje y, y siento que es un buen sistema porque pues al final siento que es la parte más rica, por más de que es rico ver cómo quedan las cosas, la parte más rica, y yo creo que pues muchos van a estar de acuerdo conmigo, muchos actores y muchos realizadores, es el rodaje. Eh, pero ujú. pues ya en el rodaje se empezaba a sentir que aquí obviamente tenía que pasar algo bien mágico, porque el guión ya sabía que estaba genial. Estaba actuando al lado de Andrés Parra y de Carolina Gómez, entonces como que, y con Carlos Moreno y Claudia Pedraza, yo sabía, y AG, que creo que de hecho es la piedra angular de por qué todo esto salió tan especial, porque siento que AG son amorosos con lo que hacen, de verdad son gente que su sueño es hacer cine, hacer series y hacer cosas cinematográficas y por eso lo hacen con tanto cariño. Entonces, eh, sí, o sea, siento que algo obviamente ya me estaba el indicio de que esto iba a ser muy bueno, pero, pero pues de hecho eso era lo que lo tenía uno nervioso, como antes de salir, como uno lo quiso tanto, uno quiso tanto ese proyecto, pues uno le da un poquito miedo porque pues ya se pone, cuando ya se saca, pues es de alguna forma vulnerable a que la gente lo quiera o lo odie y lo comente y pues eso es todo el derecho de la gente y pues de los que ven las cosas de opinar y decir qué piensan, pero pues es inevitable sentir como un poquito de miedito a ver qué va a opinar la gente porque, porque realmente es un proyecto que he querido mucho y que le metí pues mucho esfuerzo y pues todos los que estuvimos adentro le metimos mucho esfuerzo, entonces pues quería que le fuera bien. Claro, claro. Bueno, José, y precisamente hablando de todo este elenco estelar del que estuviste rodeado en esta producción, ¿qué dirías que aprendiste de Andrés Parra y Carolina Gómez? Pues de Andrés sí aproveché muchísimo en preguntarle cosas de actuación, ¿no? Como el método Ujú, y cuál era su método y qué piensa de esto y qué piensa de estas escenas que son así. Y muchas veces en el almuerzo seguíamos hablando como de ese tipo de cosas. Digamos, sí, como que él habla, digamos, de llevar el cuerpo a la escena. Y entonces, pues, si la escena requiere esto, pues uno abre como una especie de despensa donde va sacando cosas que ya uno sabe hacer y las va metiendo en la escena. No sé, tantas cosas útiles que me enseñó y que aunque nuestros métodos son muy distintos, siendo que de alguna forma sí convergen en algunos puntos y esos puntos donde convergen siento que es donde me voy a concentrar de ahora en adelante porque siento que con toda, si hay algo muy interesante como muy
muy elocuente de lo que dice Andrés, como que son cosas que yo ya estaba intuyendo, como que ya intuía de alguna forma por estar trabajando en esto tanto tiempo, pero que él de alguna forma lo pone en palabras mucho más sencillo y hace que uno entienda mejor muchas cosas. Entonces siento que esos puntos donde se unen nuestros métodos, siento que hay lugares que quiero explorar mucho más, como la idea de ser una herramienta para las energías creativas del universo y tratar de no entrar con miedo, ni con dudas, ni pensando si uno va a lograr la escena o si uno es el actor que se necesita para esa escena. Nada de eso, simplemente realmente entrar como un instrumento, tratar de es muy bonito porque también lo dice William Defoe en algunos momentos, que es como desaparecer en la escena, es como tratar de desaparecer. Ok, Y sí existe algo wow, de eso. Obviamente uno es el jinete de todo eso que está, va a ocurrir, uno es como la claro, víctima el de toda esa vehículo. tarea, el vehículo. Ujú, Pero hay maneras de cómo uno no estar pensando como el actor, sino dejarse llevar por la escena, por los momentos, por el mm, otro partner, y en esa verdad pues encontrar el personaje de uno. claro, muy chévere eso, muy chévere. Lo único que con Caro es que más que de actuación aprendí mucho es pues de una mujer muy profesional y muy Ujú, inteligente y muy como que no se queda con las cosas que ya tiene. O sea, Caro es una mujer que vino realmente al mundo con todo lo que uno necesita para triunfar, pero no se queda con eso, sino que realmente es una mujer muy trabajadora, muy que se esfuerza en todo lo que hace y eso es admirable y también lo aprendí mucho como esa ética laboral que tiene ella, esa forma de trabajar tan entregada y tan bonita. claro, claro, espectacular. Bueno, y ya para terminar esa entrevista, José, cuéntanos qué proyectos se vienen ahora para el 2026. Pues esto ha salido, menos mal, esto como que de alguna forma sí ha sido que como que ha hecho que salgan más trabajos. Este estado de fuga siento Súper, que ha sido pues muy bueno para mi carrera y me han llegado muchas ofertas para hacer películas que pues es también como lo que más me gusta y también una serie de pronto también para Netflix. Me imagino que todavía no puedo hablar mucho del tema pues porque todo está muy fresquito, pero sí puedo decir que han salido muchas cosas. Creo que pues este es el trabajo que más se ha podido ver mío. Entonces pues ojalá sigan viniendo los trabajos porque pues eso realmente honestamente para mí ese es el mayor premio, es poder seguir siendo actor y vivir de esto que es tan lindo. claro, claro que sí. Bueno, que así sea, José, y bueno, muchas gracias por este espacio. Un gusto conocerte y siempre mucho éxito. Muchas gracias a ti, lo mismo, un gusto conocerte y gracias por tenerme acá. Un saludo.